Sintonía para saludar desde la isla de La Palma al amigo Javier Lima. Javier, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Isidro, saludos y la verdad que encantados de poder participar en una nueva encuentro, homenaje a don José Siberio Pérez y tener, como no, a un invitado también de excepción y de honor en la tarde de hoy. Bueno, pues también lo saludamos a Álvaro Hernández Díaz. Saludos, Álvaro. Hola, buenas tardes, Javier, y tú, Isidro, y la audiencia, por supuesto, que es fiel a esta radio local. Bueno, pues muchísimas gracias, como digo, por estar con nosotros. Hoy seguimos otro capítulo más en este apartado dedicado al homenaje a muchos de los nuestros hombres, mujeres que pues han hecho o han dejado su impronta en la historia de este municipio y de otros municipios y otros lugares y otros sitios, ¿no? Es la estela de muchas de las pasiones mundanas que nosotros, pues, gracias a Javier también especialmente, pues ponemos en lisa en este pues fotingo radiofónico, como a mí me gusta llamarlo, que es Tanemir Canario. Bueno, una nueva entrega del Padre Siberio. Antes pregunto cómo están ambos. ¿Cómo estás tú, Álvaro? ¿Bien? Bien, de salud, gracias a Dios, sí. Bueno, el entorno siempre hay alguien que tiene problemas, ¿no? Sí. Bueno, el entorno familiar incluso, pero bueno, vamos luchando y saliendo. Vamos luchándolo porque son momentos de luchar y no queda otra. Que ellos, nuestros antepasados, lo tuvieron mucho más difícil en pandemias anteriores y en otras, ¿verdad? Que otras dolencias, ¿no? Que estaban ahí, ¿no? Mucho ánimo que para la familia antes que nada, Álvaro, ¿de acuerdo? Muchas gracias. Bueno, y también a Javier Lima en la isla de La Palma. Él me decía, Álvaro, que en La Palma hoy hace un día bueno cuando estamos haciendo esta intervención, pero la verdad es que aquí hace fresquito, ¿eh? En La Palma dices tú que incluso solito. Un solito, la verdad que está la gente en la calle, desde que sale el sol ya es motivo suficiente para salir y un buen ambiente, la verdad que un ambiente muy agradable y días de la temperatura, bueno, se nota el alisio, ¿no? Está brisita, pero muy agradable, muy cómodo, la verdad. Bueno, ya que estás al lado del Salvador, ruega por nosotros, como dice el otro, ¿eh? Pues sí. Aquí mismo estamos y muchas tardes las pasamos aquí en el entorno franciscano o en el entorno dominico, ¿no? Porque la capital, sin la religión, como muchos puntos de Canarias, no se entiende y ni se puede explicar su historia. Bueno, pues nosotros vamos a comenzar este espacio. Bueno, el otro día, ¿verdad, Javier? Tú me decías con buen criterio y yo también obviamente lo refrendaba que si hay alguien que conoce pues esos elementos, esos entresijos de la curia y especialmente de los estudios eclesiásticos es Álvaro Hernández Díaz, ¿verdad? Por supuesto. Bueno, tengo algún conocimiento porque yo estaba en el mismo carro que don José Siberio mucho tiempo después, por supuesto. Tratamos el tema de don José Siberio como sacerdote, ¿no? Sacerdote que estuvo nada más y nada menos que 67 años de vida sacerdotal, desde su ordenación el 4 de junio de 1952, junto con otros 10 aspirantes al sacerdocio, ¿no? Fue una cosecha abundante que todavía se nombra como que no se ha repetido después con facilidad. 67 años que don José Siberio pues compartió entre su labor radiofónica y formativa en Madrid y luego sus responsabilidades pastorales. Compaginó la vida activa en la radiofonía principalmente con sus responsabilidades pastorales. Tengamos en cuenta que él estudia en Madrid de 1956 a 1959 la carrera de periodismo y se ve que ya decíamos, como apuntaba Javier el otro día, que don José Siberio en el seminario ya apuntaba maneras y por eso siempre que a un sacerdote se le manda a estudiar fuera de la diócesis, pues para que se forme y luego esa formación revierta en la diócesis que lo envió. Si quieres te hablamos de las responsabilidades pastorales de don José Siberio, aunque para no pisarnos Javier y yo, pues no sé si él lo tiene apuntado también, te lo puedo indicar yo, y porque él estuvo
Sí, no, perfecto. Yo solamente tenía una pequeña grabación de él para iniciarlo, en donde dice algo que tú has dicho ya. Vamos a escucharlo y después ya, Álvaro, empiezas tú a desglosar junto con Javier y lógicamente pues a comenzar Muy bien. estos 30 minutos que tenemos, bueno, 25 ya por delante. Vamos allá. Y yo estaba ya en teología, ya estaba a finales de filosofía, entraba en teología, a recoger sus cosas, pues sabes que nosotros llevábamos nuestra propia dote al seminario, llevábamos nuestra cama, nuestros lavabos, nuestras palanganas, en fin, los servicios, un pequeño armario o un pequeño baúl que hacía de armario, que guardábamos las prendas de vestir, unas perchas, unas cosas de esas, y que yo solo. Sí, tuvo que ir en esa soledad, en esa intimidad, claro, a buscar las pertenencias de su hermano. Coger las cosas de mi hermano para mandarlas aquí a casa. Eso es muy duro. Que fue un golpetazo para toda la familia, pero para mí fue mucho, ¿no? Sí, ¿no? Muy fuerte, muy fuerte. Y después ya de mayor, la otra fue la quema de la iglesia. Sí, ¿no? ¿Dónde estaba el padre Siberio? A ver, recuerdo, ¿3? Bueno, ¿Era pues 3? eso ya era parte yo pensé también incluso que estaba cuando él cita, es anterior a eso, cuando él cita, cuando estuvo en Madrid, lo que estaba diciendo Álvaro también, en sus estudios y después también cuando comienza, pues aquí con esa, digamos que apuesta por la comunicación, por la radiodifusión que tanto le apasionó durante tantos años, ¿no? Incluso como radioaficionado, que hay mucha gente que no conoce ese concepto de cómo él ayudó a la radiodifusión también, a personas que se relacionarán vía de antena en 11 metros en ese momento, creo que después fueron 2, pero primero 11, para poderse relacionar. Bueno, una historia, el cambio de AM a FM, que él también la narra por ahí y que es un tesoro. Álvaro, comenzamos entonces y después Javier, si quiere, pues también va comentando. Adelante. Bien, sus responsabilidades pastorales fueron, antes no se nombraba párroco, bueno, sí se nombraba párroco de las iglesias, pero había una serie de categorías, ¿no? Entre adjuntos, ecónomos, encargados, ayudantes, en fin, pues don José Siberio fue ecónomo, quiere decir encargado de Nuestra Señora del Rosario en el Tablero, coadjutor de la parroquia del Salvador en Santa Cruz de la Palma, donde está Javier ahora, párroco donde está Javier ejerciendo el sacerdocio, no, sino otras tareas también dignas de encomia. Docentes. Párroco de Nuestra Señora de la Luz en la Orotava, esta es la más que recuerdo yo, porque, bueno, cuando lo conocí prácticamente estaba de párroco en la Luz y se le recuerda bastante por aquel lugar. También fue encargado de la parroquia de Santa Úrsula en el norte de Tenerife, aquí en el municipio de Santa Úrsula, y canónigo de la Santa Iglesia Catedral, delegado diocesano de Patrimonio y director de la hoja diocesana. Hasta ahí su actividad estrictamente sacerdotal, aunque bueno, impregnó, la compaginó, porque el voto de obediencia que hacen los sacerdotes, pues le supuso obedecer las directrices y los destinos que le mandaba los señores obispos de cada término. Pues en principio fue el que lo ordenó, don Domingo Pérez Cáceres, y así en adelante, don Luis Franco Cascón, y hasta su muerte, don Felipe, y don Bernardo ahora, del que habíamos hablado ya anteriormente. Otro palmero, ya que estamos hablando del tema. Javier, ¿tú qué aportas por ahí? La verdad que, Isidro, esa relación que acaba de hacer Álvaro respecto a la vida de don José Siberio es muy exacta, muy precisa, y traza un poco el perfil de esos 67 años de vinculación sacerdotal que mantuvo desde esos orígenes en el año 52 hasta el final de su vida con su municipio natal, porque don José también tenía esa vinculación con la parroquia de la Concepción, esas misas que también ofrecía en la ermita de San Sebastián, ¿no? Donde durante tantas décadas ofrecía su homilía, y la verdad que yo recuerdo con especial emotividad los 65 años de sacerdocio y cómo él en esos 65 años realizó una misa especialmente emotiva, donde recordaba afectivamente a los que le habían acompañado durante el camino, a los sacerdotes que no estaban con él y a los que habían sido sus compañeros de ordenación sacerdotal, ¿no? Fueron 65 años de tiempo de los que recordó en ese momento y en una precisa homilía que ofreció la ermita de San Sebastián. Bueno, pues estamos hablando de una persona que aportó muchísimo y que me imagino que sin sintetizarlo todo, Álvaro, será muy complicado, ¿no? Porque
aportó muchísimo, Sí, ¿no? sí. Bueno, al hilo de lo que dice Javier, hay fotos de la visita que los compañeros de esa promoción de 1952 hicieron al Papa Juan Pablo II, San Juan Pablo II en la actualidad, Sí. y que se le ve a él saludando y a otros compañeros que reconocemos, a don Elías Llanes, arzobispo de Zaragoza, vemos a otro Sebastián, el de la Perdoma, etcétera, ¿no? Pues él, su labor pastoral, como decíamos antes, la compaginó con el desarrollo del magisterio, o sea, de la enseñanza también en diferentes centros de enseñanza. Fue profesor de Bellas Artes, Historia del Arte y Arqueología Cristiana, así como de gregoriano, maestro de gregoriano en el seminario de Tenerife, Muy ya bien. en época cuando no estuve yo, ya él era mayor, ¿no? Bueno, pues nosotros tenemos varias grabaciones, algunas de ellas hacen alusión también precisamente a eso que terminó la otra grabación, es decir, el momento en el cual se quemó lamentablemente esa parroquia de la Concepción, y también de algunas cuestiones que él trata con absoluta, yo quiero decir, educación, franqueza, con certeza, y de hecho incluso dice en alguna de ellas pues que él, pues bueno, que él ha pasado tiempo y que él cree que no ofende a nadie con sus palabras. Vamos a escuchar qué nos dice aquí el padre Siberio. Y en los retablos, cubrirlos con plásticos, plástico de eso que se vende por rollo, Sí. para evitar que se manchara, se ensuciara de lo que iba a caer del techo. Entonces, esto estaba previsto, retirar las imágenes. Y la víspera, se comenzaba un lunes, y la víspera, me dice el párroco, dice, no, las tenemos ya forradas y cosidas y todo, no les entrará polvo, y las dejamos en su sitio en los altares. Yo le dije, yo no soy partidario de esto, pero tú eres el párroco y tu responsabilidad, eso. Tú imagínate cuando sucede 10 o 12 días más tarde, sucede esto, 15 días sería, ¿no? Sucede el desastre. Él si se hubiese hecho, claro, exactamente. la pena que le queda a uno. ¿Entiendes? Es decir, que lo que se salvó fue porque estaba en mi casa la Virgen de Dolores. Sí. Como la vestía mi tía, la cuidaba mi tía. Claro, usted sí que Y a se mi tía, arranca. mi madre ya había muerto, la trajimos para sujetarle, yo decía restaurar, pero no era restaurar, no era pintar ni era tal, sino simplemente porque era de candelero, Sí. se había ido aflojando Las vestiduras, los clavos de sí. la parte de la Sí. falda, digamos. Entonces, para aquí con un carpintero, ponerle tornillos, no Ya. quitarle los clavos, ponerle tornillos, y si había que ponerle cuña o lo que era que sea, Claro, pues claro, sujetar. afianzar la imagen. Y eso se hizo cómodamente en mi casa. Y esa se salvó. Entonces, ¿cuántas más cosas se hubieran salvado? Claro. ¿Cuántas más cosas? Todas las demás imágenes se hubieran salvado. ¿Por qué costaba tanto esto? ¿Por qué, yo me digo a mí mismo, por qué las personas que tienen responsabilidad son tan obtusos? Sí. ¿Y por qué piensan que solo ellos tienen la razón? Que solo ellos son los que saben lo que hay que hacer. Hay una máxima que dice prevenir es curar, ¿no? Es decir, la prevención. Bueno, como decíamos, y además Álvaro lo dice, ¿no? Con absoluta franqueza. Bueno, no salió la parte en donde él no es que pida de perdón, pero lo único que dice que cree que ya ha pasado bastante tiempo y que no ofende con sus palabras, pero claro, son sus convicciones. Y yo creo que, mira, te digo una cosa, Álvaro y Javier, yo creo que él cuando me dijo, Isidro, ¿quieres venir a grabar? Porque se cumplía, no sé, yo creo que no eran muchos años, a ver, eso fue en el 78, yo creo que esto yo le hice a él en el 98. Es decir, que habían pasado ya 20 años, ¿no? Si no me equivoco. Y entonces, pues nada, yo creo que él quería de alguna manera dejar, no solamente por escrito, que no sé si lo dejó escrito o no, pero por lo menos sí con su voz y con su saber hacer, su opinión y sobre todo, porque es que dice algo que después también lo dice, donde él se sentía, o alguien creyó que había sido su responsabilidad y bueno, las cosas las quería dejar claro en su vida y yo creo que las dejó Álvaro bastante claras, ¿no? O Javier, ¿quién? Sí.
Sí, en principio, por lo menos esas declaraciones, Isidro, las veces que íbamos a la casa y que intercambiábamos conversaciones con don José, pues siempre nos narraba esos hechos, ¿no? Y no solamente era la radio, sino era también cómo vivió él esa experiencia, cómo fue elegido en esa junta, en el Teatro Cine, ¿no? Y por decisión popular se designa a su persona la responsabilidad de levantar, de reconstruir un templo junto a un equipo de hombres y mujeres del momento para poder devolver al pueblo lo que el pueblo había perdido tristemente con un nuevo incendio, ¿no? Entonces, él siempre narraba todo lo que había sucedido. Es cierto que tampoco tengo constancia de si él por escrito en algún momento dejó algo, porque sí recuerdo que él escribía ordenador, él tenía un ordenador allí en su despacho, y él iba narrando, describiendo pues alguna conferencia que llegó a dar. Que yo sepa, en las colaboraciones que él tenía, incluso en periódicos y demás, que yo sepa, no sé si Álvaro tendrá algunos datos, pero que yo sepa no lo dejo escrito. Es decir, que eso que yo tengo, que no es mío, que es el municipio de Los Realejos, aunque yo lo guarde como un tesoro, porque, a ver, que se entienda, no va en contra de nadie, es solamente hablar de las realidades y de que él se sentía culpable, porque mucha gente, bueno, ya les digo, en una de las grabaciones lo dice, le echaban la culpa que si él le había metido unos, imagínate tú, que alguien te diga que hayas metido unos bidones de gasoil, cuando eso no fue cierto ni demás. Entonces, claro, él durante un tiempo se sintió bastante, pues bueno, compungido con todo eso y lógicamente, pues yo creo que él quería dejarlo, Álvaro, bastante claro, quería dejarlo incluso grabado. Sí, se trasluce a través de la entrevista que tú le haces y bueno, yo no me adelanto a lo que pueda decir la familia, que como dice Javier, se le va a invitar también a participar en esta semblanza, que la familia será depositaria de los textos que haya dejado o en el disco duro o manuscritos, ¿no? O sea que estaremos pendientes también. De todas maneras, estoy leyendo ahora de Vicente Enrique y Tarancón su libro Confesiones, y él ordenó que solo se publicara después de su muerte, ¿no? O sea que también fue un detalle muy cristiano, ¿no? Y muy, para no complicar a personas implicadas, para no implicar a personas relacionadas con el tema, ¿no? Eso me recuerda a don José Siberio también, que si no todo, yo creo que muchas cosas sí, para que quedaran claras desde su punto de vista, y la comisión que él presidió durante 15 años que tardó la restauración de la iglesia de Nuestra Señora de la Concepción de Realejos Bajo. Bueno, pues como tenemos poco tiempo y hay algunas grabaciones más, vamos con otra grabación y la vamos haciendo, si les parece a Javier y a ti, Javier, si te parece a ti especialmente, o tú quieres decir algo previamente. No, yo lo mismo, coincido con lo que ustedes han señalado, que por lo menos los escritos que yo conozco, yo he hecho un buen rastreo de la documentación publicada por don José en prensa escrita. Recuerdo incluso en vida acudir a su casa, que a él le gustó y le emocionó bastante que encontrase escritos de la década de los 50, especialmente en Diario de Avisos, de su etapa aquí en la isla de La Palma. Decía un profesor mío que la historia no es inocente, y esta entrevista tampoco, porque yo estoy grabando junto al Salvador aposta, como señalaba antes Álvaro, él fue coautor aquí del Salvador, y un poco por devolverle un homenaje desde esta isla que también la acogió durante algún tiempo, ¿no? Recordar un poco esa etapa. Yo he visto varias fotografías que permanecen inéditas de su estancia aquí en la isla de La Palma, y cómo estuvo en el ámbito militar. También estuvo en el ámbito castrense también como cura, aquí en esta isla de La Palma, en el destacamento que se situaba aquí. Bueno. Y cómo después aquí, en su etapa en El Salvador, cómo destacaba ya desde tan joven su etapa como orador y también como un teólogo, como una persona eminente. Él se señalaba que de su promoción sacerdotal, él y don Elías Llanes eran, digamos, las dos personas que más destacaban en las clases, en los estudios, y eran muchos los que se ordenaron sacerdotes, pero estas dos personas destacaban en sus maneras, y como ya incluso se apuntó en una anterior entrega, en la revista Horizonte, que también Álvaro ha rastreado, pues ya se apuntaba cómo era la formación de los sacerdotes y la implicación de unos más que otros en la vida del seminario. Bueno, vamos a escucharlo nuevamente.
mi padre estudiaba solo, por su cuenta. Sí. Libros que caían en sus manos, libros que lo devoraban. Ajá. Pero de lo que fuera, hasta que fuera un libro. Y él incluso hizo sus pinitos en aquella famosa revista Hespérides que había. Él publicó algunas cosas. Lo que pasa es que firmaba R. Siberio. Sí. Era Rafael Siberio, pero muchos que ni siquiera sabían quién podía ser, porque en los años 20 y pico, 24, 26. Hemos leído en una ocasión, incluso en antena, algunos de ellos, porque hemos accedido a la información, la hemos fotocopiado y la hemos leído. Sí, Sí, pues esto. Entonces, él algunas veces, según las noches, nos reuníamos después de cenar, nos quedábamos en la mesa de sobremesa. Eso también ha creado en mí el gusto por las sobremesas. En una ocasión me preguntaron, ¿qué le gusta a usted de la comida? Digo, la sobremesa. Pues una pregunta de las que suelo tener yo aquí, que si es más de carne o de pescado, en este caso. La comida es lo de menos. Sí. La comida es un pretexto para tener sobremesas, para quedarnos a hablar. Eso. Porque después de comer es necesario hablar, que si se toma la copa, que si es el café, que la cucharilla lo revuelves. Cosa que hoy en día no se, lamentablemente. Y cuando se liaban los cigarrillos, Sí. que eso me admiraba de los peninsulares, el arte que tenían cuando yo estudiaba y los veía y hablando contigo y liando el cigarro. Y yo decía, ahorita se le sale todo por el otro lado. ¿Qué va? Mantenían la conversación, el papel en la boca. Todo. Y tal. Bueno, pues tenemos también a don José, por eso son las 1000 caras y en este caso los 1000 formatos de don José Siberio Pérez, porque te das cuenta tú cómo él lo narra. Alguien me decía a mí lo que me llamaba la atención del padre Siberio era cuando hablaba, era como que actuaba. Es decir, tenía una forma de hablar que te enganchaba en el discurso y llegaba un momento que eras como un chico menudo. Cuando ves a esa persona mayor, a ese, como dice el amigo Isidro Cedré, el amuznao, ¿no? El anciano que en el Camapé, como decía doña Elena Quintero, en San Juan de la Rambla, en el Rosario, te sentabas en el suelo los saquitos para escuchar las historias, Álvaro. Sí. Muy ameno y bueno, esto es su experiencia de radio, aunque él se califica como un maestro de las ondas, porque lo fue. Hay que situar su obra, porque fue así históricamente, en tiempos en que la radio marcaba un centro en los hogares. Uh-huh. Entonces su voz y su oratoria, que ya surgió del seminario, pues la intensificó con el desarrollo de sus homilías y sus sermones y sus prédicas por muchos sitios. Uh-huh. Don José, un apunte ya, fue medalla de oro de Tierra Santa, porque él promocionó también algunas visitas de cristianos a aquellos lugares. Es hijo predilecto, y esto creo que se ha dicho ya, y director honorario de la Sociedad Musical Filarmónica de la Villa de los Realejos, y es hijo predilecto de esta villa, por supuesto, o sea, que es hermano nuestro. Yo cuando oigo lo de hijo predilecto, pues me digo, todos los demás somos los hermanos. Creó varios conjuntos corales, entre ellos la primera coral de la Universidad de La Laguna y el coro Polifonía. Todo eso, en sus 67 años de edad de sacerdote, hemos hecho un repaso sin fechas concretas, solo las de su ordenación y los tiempos que estuvo con destinos, responsabilidades pastorales directamente, pues son los que se han dicho previamente. Muy bien. Javier, ¿tú qué aportas? Yo incidir en esos reconocimientos, porque lo que acaba de mencionar Álvaro son los reconocimientos que tuvo en vida, y afortunadamente recuerdo que uno de los últimos fue también el premio Patricio Estebanes, por parte también de la Asociación de Prensa de Tenerife, que se lo entregó también su presidente Salvador García Llanos, también una persona que se reconocía también muy influenciada por el magisterio de don José en la etapa en La Laguna, y también, como no, el homenaje que se le tributó desde el Círculo Miera y Clavijo,
también que se le tributó ese homenaje a su figura también con unas palabras que él en su momento llegó a emitir, con unas palabras marcadas por el agradecimiento, ya casi no sé si como una despedida, pero sí que es cierto que se dejaban entrever, analizando las palabras de don José, pues casi un agradecimiento por todo lo que había vivido, ¿no? Por un agradecimiento a la vida, a los que le habían acompañado en esa trayectoria, y se repetía mucho esas palabras, ¿no? Gracias, y la verdad que es representativo de don José, y lo más que disfruto yo cuando analizo un perfil, y no sé si ustedes coinciden conmigo, es que la persona, sea hombre, mujer, sea mayor o sea joven, que a la persona se le tribute en vida, ¿no? Que no se esperen los años, porque yo entiendo que va a generar contrariedades, va a generar, como siempre, opiniones favorables o opiniones contrarias, ¿no? Pero cuando analizamos un perfil como el de don José, que tanto hizo por el municipio, que nunca renegó del municipio, y que además falleció en él, ¿no? Y que es verdad que sale fuera del municipio, pero regresa otra vez a casa, ¿no? Podía haberse quedado en la laguna, podía haberse quedado en otro lugar, pero regresa a su ámbito natal y contribuye tanto a su municipio, pues contra homenajearlo y reconocerlo. Yo creo que es lo justo, es decir, si nos olvidamos de los reconocimientos en vida, pues no soy partidario de los reconocimientos en muerte, no estoy en contra, pero es cierto que hay que reconocer a la persona, aprovechando que esté en sus plenas facultades físicas o mentales, y homenajes en vida y reconocimientos en vida, porque son muchas las personas que hacen los pueblos, ¿eh? Bueno, y que son, Álvaro, 2 de ellos que se les hizo ese homenaje incluso con el busto, tanto al padre Siberio como a Antonio González, en vida, ¿verdad? Exacto, me leíste la mente. Sí pudieron disfrutar de ese reconocimiento, porque dicen que la humildad es andar en la verdad, o sea que ellos no se negaron diciendo, no, esto no lo merezco, pues sí que lo merecían, y era la voluntad del pueblo, y gracias a ellos, al pueblo, pues ellos se sintieron reconocidos. Ya había muerto don Antonio González, pero don José sí disfrutó de un tiempo de verse allí, y creo que sería con la humildad característica también por su obra ingente. Bueno, nos quedan, yo sé que siempre lo pongo, tengo muchos calderos al fuego, pero yo lo intento sacar todo. Entonces, claro, me quedan 2 cortes, y aunque nos quedan 3 minutitos, si nos pasamos un par de minutos más no pasa nada. Vamos a escuchar otro corte más, vamos a escuchar. Predicarlo, y lo que hizo fue todo lo contrario, se cayó y comenzó a trabajar cual hormiguita junto con otras personas. Incluso hubo quien dijo que yo había sido culpable porque tenía bidones de gasoil en la iglesia. Sí, se extendió por ahí de que había visto, porque el techo ya estaba limpio cuando se quemó. Sí. Y se le estaba dando una especie de barniz, que no era barniz, porque si se le daba barniz, los barnices de entonces, ¿no? Sí, hoy hay barnices como que tiene esta mesa, que esto es una gozada. Pero entonces los barnices eran muy gruesos. Eran gruesos, sí, ¿no? Te dejaban un brillo bien. Entonces se hizo un combinado de barniz con agua ras, rebajado con agua ras, y un poco de aceite de linaza. Se hizo una composición, y entonces aquello era una especie de tinta que se le daba después, porque se limpió, los techos se limpiaron, las maderas, con cepillos de esparto, aquellos que usaban las mujeres en los pisos de madera, no de clavos, sino de pita eran, ¿no? Sí. Lo llamaban de esparto, cepillos de esos, duros. Se rascaba toda la tierra que tenía pegada, se rascaba y se quedaba la madera más o menos limpia. Después le dabas aquella capa, ya una vez desaparecido el polvo, y aspirado con aspiradoras y todas esas cosas, le dabas aquello y se secaban los techos muy bien. nuevos, limpios. Pero no había olor a ninguno, a esto, ¿cómo se llama? Al gasoil, ni nada de esto. Bueno, se celebró la misa. A esa misa asistía mucha gente. Y de fuera del Ralejo de aquí, de las llanadas, de arriba, de abajo, todo el que tenía coche o tenía posibilidad, venía a esa misa, por lo visto, porque les venía bien la hora, las 8:30 y tal. Y venía mucha gente. Esto se llenaba de coches los domingos aquí para esa misa. No había tantas facilidades de misa en la víspera, había menos. Y tal. Entonces, la gente asistió a la misa y se marchó. Terminó la misa sobre las 9 y poco, las 9:10. Yo me vine aquí a mi casa, me desayuné, saqué mi coche porque yo me iba después para la radio, para Laguna.
antes de salir, bueno, yo tenía siempre compromisos con la carpintería, el carpintero, y bajaba. Pasaba por ahí por la casa antes de ir para allá, y después seguía por San Vicente y a para Laguna. Pues creo que ya a esa hora ya estaba la iglesia quemándose, cuando yo estaba hablando con los carpinteros. Y entonces recibió la llamada enseguida. No, porque no me enteré, sino que tan pronto pude yo, porque no había teléfonos móviles, nada claro, de usted eso. ya estaba en carretera, se refiere, claro. Sí. Entonces llegué allá desesperado y empecé a llamar aquí a mi casa. No, el teléfono no funcionaba, timbraba pero no lo cogían, que tal, que cual. Y eso me asustó. Llamé a casa de mi hermano allá en San Agustín. Mi hermano tampoco estaba, había venido por acá ya para ayudar en lo que fuera. Y mi sobrina me dijo, mira que se están quemando la iglesia. Y claro, llamé al obispo, a don Luis Franco, se lo dije y me dijo, váyase y mira a ver qué, a ver, y infórmeme de lo que hay. Y me vine para acá. Cuando yo llegué aquí, animé porque no dejaban entrar a nadie, acercarse a nadie, cerraron las puertas, tonterías que se hacen, porque no había por qué cerrar las puertas. Y se pudo haber sacado algo, porque el fuego se salvó la Virgen del Rosario, recuerdo, ¿no? Porque entraron por... Bueno, pues ya incide después nuevamente en lo mismo, pero bueno, era bueno el momento, ¿no? Agónico, es que parece que uno estaba viviéndolo, estaba metido en el coche para allá y después la agonía de que se barruntaba. ¿Se dieron cuenta lo que dice? Él sin saber nada, él llamó a casa de su madre y no le contestaba. Llamó a casa de su hermano y no le contestaba. Es tremendo eso, ¿no? Sí. Es una cosa increíble, no sé, a mí me dio la impresión cuando hice la grabación, se me pusieron los pelos como tacha, porque me daba la impresión como que él barruntó lo que iba a pasar. Es una cosa increíble. Sí. Es un testimonio casi ya era algo anunciado, ¿no? Era algo previsto, incluso con la cantidad de detalles que lo cuenta, ¿no? Es decir, estamos claro ante el testimonio de un protagonista de esos hechos y cómo lo cuenta y cómo ya él mismo, claro, la impotencia de regresar porque salía para la laguna y ya de tener esos elementos previos que daban cuenta de lo que desgraciadamente sucedió, ¿no? Bueno, Álvaro, ¿tú qué dices? Nos queda un corte más, pero quiero que Álvaro me diga algo más. Sí, mira, oyendo esa conversación, la grabada, me dieron ganas de intervenir. Sí. Entonces me di cuenta de que no, pues con la viveza que tienen tanto el entrevistador como el entrevistado, pues daban, la verdad, admirable lucidez de don José Siberio. Tremendo. Y del que ahora quizás, bueno, es tiempo, vamos conociendo más en profundidad tantas cosas, teniéndolo tan cerca como lo teníamos, ¿no? Bueno, cada uno tiene sus acercamientos a él. En otro momento, si te parece, bueno, ya lo hemos comentado, su labor en Horizontes, que comentaba Isidro Javier Lima, y porque, bueno, yo cito la fuente ahí, es que me regalaron los primeros números de la creación de la revista Horizonte, y allí se confirma lo del Pinitos Literarios que le hizo, que él también participaba en aquella revista manuscrita que se hacía y se leía por las noches en el comedor. Bueno, pues vamos a ir con el último de los cortes que tengo y después ya entramos en despedida. Vamos a escuchar por último en el día de hoy, en esta nueva entrega de don José Siberio Pérez, en ese apartado de Javier Lima, con Álvaro Hernández Díaz, memorialista, polígrafo realejero, dándole también, como no, prestigio a este espacio de Tanemir Canario. Vamos a escuchar a don José Siberio nuevamente. Lejos, Santa Úrsula, en la Rambla, en Icó, porque le escoge. Le gustó esa propuesta al delegado y ya confió en mí, de tal forma que él se marchó antes de que la emisora se inaugurara, porque la estaban todavía fabricando, ¿no? Lo estaban haciendo. Sí. Entonces, él tuvo que marcharse destinado, y el camino, que era Montoya, pues encontró, mire, yo veo que aquí usted está fijo, ya se habla. Después, pues suceden cosas, las envidias, las cosillas de seres humanos, ruindades y cositas estas así, que empezaron por decir que no, que cómo iba a ser yo director, cura, director de una emisora sindical, si el delegado sindical
de la comarca, que pintaba entonces, pues decían, pues pinta lo que tiene que pintar. ¿Para qué es delegado? Pues eso, que haga de delegado lo que le corresponde. Pero la radio es distinta. La radio necesita un señor titulado, un señor... Entiendo, claro. En esa época se cuidaba mucho eso. Los directores de periódicos, revistas y demás tienen que ser titulados. Titulado, claro. Porque tanto es así que había personas que el titular no era el que la dirigía, ni el que la publicaba, sino figuraba titular fulano de tal, pero el director era otro. El director era otro, lo hacía no el director, el todo. Bueno, el todo era el que ponía el dinero y el que sacaba la red. Padre Siberio, ¿cómo le gustaría, si cerramos el apartado del perfil, en la solapa del mismo, pues viene su nombre, obviamente, ¿cómo le gustaría que fuera recordado? ¿Qué frase, qué, no sé, pues axioma, algo que no? Yo cuando hablamos, cuando me tocó hablar en la puesta del monumento, recordé unas palabras que le escuché al Papa Pablo VI, porque yo también estuve en el concilio, ¿sabes? Sí. De periodista, claro. Y en la última sesión del concilio, y le escuché una frase que yo la dije ese día también. Digo, me gustaría esto, que alguna vez, pues si se acuerdan de mí, que sea con esta idea, por lo pronto. Decía el Papa que quería que cuando la historia, los hombres recordaran la época del concilio, que fueron 4 etapas, casi 4 años de concilio, de mucho trabajo, que él lo que quería era que si la humanidad se preguntaba, ¿qué hacía la Iglesia entonces? En el concilio, ¿qué hacía la Iglesia? Él dice que la Iglesia amaba a la humanidad, amaba a los hombres, que son sus miembros, o posibles miembros, porque la Iglesia está para ayudar a los hombres. Entonces, ¿qué hacía? Amaba a los hombres. Y yo dije, pues sí, me gustaría también, y ahora, si quieres, lo repito también, esa frase que no es mía, que era de Pablo VI, pero que me impresionó mucho. ¿Y qué hizo este hombre? ¿Pero qué fue lo que hizo? Pues yo no sé lo que hizo, pero por lo pronto amó a su pueblo, amaba a su pueblo. Y lo que hizo, lo hizo por amor a su pueblo. Mucho, poco, bien o mal, pero lo hizo por amor a su pueblo. Tremendo. Bárbaro. Increíble, ¿eh? Increíble. Yo mira que yo le hice la entrevista y que lógicamente tengo ese momento metido en la mente, en el corazón, el momento de el olor incluso del despacho, los colores, las formas, él, su sonrisa, su socarrona, su toque de gafas. Pero eso lo oigo y cuanto más lo oigo me quedo más impresionado, ¿no? Pero bueno, son testimonios de nuestro pueblo y fíjense lo que dice al final, lo que él siempre me decía, Isidro, Realejo, bueno, lo dije también Elpidio, también me lo decía, Realejo, pero él me decía, sigue con la senda, tú sigue hablando del Realejo y eso. Entonces, pues claro, es eso, Álvaro, que alguien te diga y que te ponga la manita encima, te dice para adelante, ¿no? Cosa que tú muchas veces no has tenido, lamentablemente. Bueno, he tenido bastantes y mira, para hacerle un favor a los que no nos han tenido en cuenta, pues no vamos ni a nombrarlos. Bueno, pero sabes tú que hace falta que se le reconozca a la gente en vida, y tú sabes que tú eres uno de ellos. Por muy humildes que seamos, siempre el espaldarazo es positivo y se agradece. Sí, sobre todo porque se sabe de la gente, y eso es algo que él incluso me dijo, también me lo dijo el padre Siberio un día, cuando alguien lo hace por necesidad o incluso por réditos, vamos a decirlo así, o por cumplir, ¿no? Y hay otras personas que lo hacen porque lo bien es un don que se tiene, le entrega a los demás y se siente uno, te da felicidad ayudando y estando con la gente, que es como a muchos de nosotros nos han enseñado en nuestras casas, y eso hay que prodigarlo, porque en eso está, eso me lo dijo a mí en su día don Antonio Hernández Oliva, en eso está el futuro de la humanidad. Fíjense ustedes, me decía don Antonio. Pues señores, muchísimas gracias, Javier desde La Palma y Álvaro,
Y bueno, hay una propuesta última que quiero hacerles. Me gustaría que de alguna manera en estos espacios en donde yo intento pues meter a don José Siberio y comentar algunas cositas, sí me gustaría que si quieren y estiman oportuno alguna locución propia, quieren grabar algo, ustedes quieren por motu propio pues coger y hacer algo más extenso y decirlo. En el caso de Álvaro y en el caso de Javier Lima están invitados a hacerlo. Álvaro, que se te queda algo en el tintero, te gustaría hacer una cosita, pues sabes que puedes grabarla cuando quieras y después la emitimos, ¿de acuerdo? Muchas gracias, sí. Ya lo publiqué un poco en el Facebook, no sé si verías una síntesis nada más de sus publicaciones en la revista, en los primeros números de la revista Horizonte, pero me gustaría leer algún poemilla entero, ahora precisamente que se corresponde con la Cuaresma, incluso con la Semana Santa, pues algún poema de ellos para que se vea su formación ya de esos tiempos. Muy bien, pues hablaremos durante la semana, te llamo y haremos alguna cosita, lo grabaremos y ya veremos el huequito donde lo ponemos y si también podemos incluso el próximo día alternar la llamada con Manolo, con el sobrino, que es lo que yo quiero, que Manuel Siberio fuera una de las personas que fue pues, también allegada. Hubo más, pero él y su hermana, especialmente Carmen Luz, fueron las que estuvieron pues eso mucho ahí junto con Víctor, ¿no? Y demás, pero bueno, ellos dos sobre todo eran personas que eran muy allegadas a él. Y por lo tanto, pues hablaremos, a ver si es posible que ellos también nos dejen, su familia nos deje referencia. Muy bien, perfecto. Muy bien. Javier, lo dicho, pegadito ahí al Salvador, lo hemos sentido cercano al padre Siberio hoy, Sí, la verdad que sí, Isidro, y agradecerte una vez más, pues poder recordar su perfil, su trayectoria, agradecer también la intervención siempre pues positiva, acertada y enriquecedora de Álvaro, y cómo no, pues también trasladarle a la familia, especialmente también a Manolo, que siempre también nos ha tratado de forma tan positiva respecto a su tío, a don José, y seguramente también acercando también el testimonio a la familia, pues podremos trazar un perfil cercano de don José, que ahora lo tenemos muy fresco, pero desgraciadamente en el futuro, si no se recuerda, pues las cosas se van olvidando, ¿no? Bueno, don Álvaro, usted puede decir esa frase latina que es tan pues utilizada algunas veces de una forma un poco pues jocosa, no obviamente dedicada en el culto, que se dice en latín cuando la misa se termina. Ite misa es. Amén. Ite misa es. Y ya se pueden ir, la misa terminada. Muy bien. Sí. Bueno, con la paz del Señor. Adiós, amigos. Gracias. Más, dime. Sí. Hay una frase que se decía en latín también, ¿no? Introibo al altare Dei, qui juventutem meam letificat, ¿no? Entraré al altar de Dios, me acercaré al altar de Dios que alegra mi juventud. Bueno, pues bueno, eso también está muy bien. De acuerdo, un abrazo a los dos, gracias. Gracias. Cuídense mucho, hablamos.